Bien, vamos a hablar en este vídeo sobre el generador de energía libre AR3000. Se trata de un generador electromagnético diseñado por Antonio Romero, el cual nos ha ofrecido toda la información para que nosotros podamos construirlo de manera autosuficiente y podamos hacer una réplica del aparato y usarlo en nuestro hogar. Bueno, se trata de un generador que es capaz de vencer la ley de LED gracias a un ingenioso sistema de fabricación en sus bobinas. Lo que nos pone a nuestra disposición Antonio Romero es un tutorial con unas medidas aproximadas, que luego podremos hacerlo exactamente de esas medidas o las podemos variar ligeramente o variar completamente si necesitamos más potencia, para que podamos ir desarrollando ya un prototipo funcional y hacerlo operativo y poder trabajar con él. Evidentemente es un invento relativamente complejo y tendremos que ver si estamos capacitados, si tenemos un lugar para trabajar y si más o menos somos lo suficientemente habilidosos para ser capaces de fabricarlo. En este vídeo lo que voy a recorrer es las instrucciones que Antonio Romero nos da, que las vais a poder también encontrar en el blog. Y vamos a ver lo que él nos propone para la fabricación de este invento. En primer lugar, bueno, deberíamos empezar, según nos indica él, por la fabricación del soporte para los imanes, que no es más que un disco, ¿vale? Un disco circular donde vamos a colocar los 12 imanes con la polaridad alternada norte-sur. Estos imanes, al girar, son los que van a inducir sobre las bobinas que van a producir la electricidad. Bueno, la fabricación de este disco se puede hacer en distintos materiales, ¿de acuerdo? Y él nos propone ya unas medidas para que tengamos un prototipo, digamos, funcional. Los imanes también nos aconseja que sean al menos de una fuerza entre 20 y 15 kilogramos de fuerza. Y estos imanes serán colocados en este disco, que nos aconseja que lo hagamos de unos 280 milímetros de diámetro y que tenga un espesor de por lo menos 20 milímetros. Lo vamos a poder fabricar en distintos materiales que sean lo suficientemente rígidos y nos aconseja poliamida, PVC, PLA o acero inoxidable. El material debe ser siempre no ferromagnético para evitar pérdidas de fuerza de los imanes, ¿vale? Por ello nos aconseja que lo hagamos en alguno de estos materiales o en otro que cumpla estas características y que sea lo suficientemente resistente para aguantar el peso. Bueno, esta es la construcción de esta parte del dispositivo. No me parece que sea muy complicada. Sencillamente estamos hablando de un disco, el que le vamos a practicar un agujero en el medio y en el que le vamos a practicar una serie de agujeros o hendiduras para ir colocando los imanes, que después podremos pegar o sujetar de la manera que nosotros consideremos más adecuada. A mí personalmente se me ocurre otra manera de hacerlo y es sencillamente hacer un pequeño agujero para pasar un tornillo pasante que sujete a los imanes por cada extremo sin necesidad de pegarlos al rotor. Pero esto ya es a decisión de cada uno. El siguiente paso es la construcción de la anilla colectora del flujo magnético, que se trata sencillamente de una anilla de acero que va a ir colocada encima de los imanes, entre los imanes y las bobinas. Debe ser una anilla de acero inoxidable con 3 milímetros de espesor, que nos va a cubrir todos los imanes, y el efecto que va a hacer es la de neutralizar gran parte del freno magnético. ¿Vale? Esta anilla, junto al diseño de las bobinas, es lo que va a convertir a este generador en un generador súper eficiente. Bien, el siguiente paso es la fabricación del soporte que va a unir el disco con el eje de rotación. Es una pieza sencilla que la podemos fabricar también imprimiéndola en 3D o en cualquier otro material. O incluso este tipo de piezas se pueden comprar ya fabricadas, porque suelen estar disponibles, al ser una pieza bastante común su uso.
Bueno, los materiales pues, pueden ser los mismos con los que fabriquemos el tubo, intentando evitar una vez más materiales ferromagnéticos para que no haya alteración de los campos magnéticos, aunque en este caso no es tan importante, ya que esta pieza va a estar alejada de los imanes. Bien, el siguiente paso será la fabricación de la pieza de sujeción de las bobinas, que es una pieza donde van a ir atornilladas las bobinas y que tiene esta forma de estrella, la podemos hacer con forma de estrella, y además un agujero en el interior donde va a pasar el eje y donde vamos a insertar un rodamiento para que gire el eje, ya que las bobinas van a permanecer fijas. Por lo tanto, en esta parte insertaremos un rodamiento en la parte interior y en la parte exterior vamos a ir sujetando en cada uno de los agujeros una serie de piezas para sujetar cada una de las bobinas. Una vez más, el material con el que fabriquemos esta pieza es también importante. Nos recomienda hacerlo también de acero inoxidable. Y también esta pieza puede llegar a tener también una importancia en lo que es el redireccionamiento de los flujos del campo magnético de las bobinas. Esto también nos lo explica Antonio Romero. Por lo tanto, también es importante el material de la que esté fabricada. Bueno, y por último, y el paso más importante de todos, es sin duda la fabricación de las bobinas. En este caso, estas bobinas son especiales y estas bobinas lo que llevan es un doble bobinado, ya que va a llevar un núcleo interno en el que vamos a hacer una primera bobina pequeña. Ese núcleo va dentro de un tubo y en ese tubo es donde vamos a hacer la bobina que es la que genera energía. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que tanto la bobina interior va a ir unida con la bobina exterior y el tubo o núcleo de ferrita interno también va a ir unido con el tubo de ferrita donde se bobina la segunda bobina generadora. Es decir, como si fuera todo un solo conjunto. Lo que nos ha explicado Antonio Romero es que esta bobina interna es la que tiene como misión anular el efecto Lenz. Esto nos lo explica también a nivel teórico. Y esta bobina va a recibir una inducción de la bobina exterior, ya que va conectada a ella, y es la encargada de anular ese efecto. Las medidas exactas del núcleo interno, o exactas, o vamos o menos, él siempre nos dice que podemos jugar con estas medidas, nos da una idea, digamos, aproximada, ¿no? Pero si no tenemos ni idea, podemos partir de ese diseño y después nosotros variarlo. Bueno, las podemos ver en pantalla, tanto las del núcleo, las del bobinado exterior y después el tubo sobre el cual vamos a hacer el bobinado externo. Él nos dice que aproximadamente vamos a necesitar unos 200 gramos de cobre por bobina y que cada bobina exterior va a llevar 6 hilos y nos recomienda usar hilos de 0.8 de espesor y de 1.2 milímetros de espesor para hacer estos bobinados, con lo cual vamos a llevar 3 hilos de 0.8 y 3 de 1.2 milímetros de espesor, y con esos 6 hilos los vamos a bobinar a la vez dentro del tubo, en la parte exterior del tubo, con lo cual vamos a tener que la entrada va a ser la parte interna de esos hilos y la salida es la parte exterior. Nos da unas medidas aproximadas de cómo va a quedar todo el bobinado y sería cuestión de hacer todas las bobinas exactamente iguales para después ir colocándolas en unas piezas con forma de herradura, ¿vale? Que es donde vamos a sujetar todo el conjunto y lo iremos atornillando en la estrella de sujeción de bobinas que hemos descrito anteriormente. Bueno, y por último nos queda una parte también importante que es el conexionado de las bobinas, que depende de cómo lo hagamos, vamos a tener una salida monofásica o trifásica. En este caso nos aconseja que sea monofásica y nos deja un diagrama de conexión de las bobinas en la que la entrada de una se conecta con la salida de la siguiente y de esta manera tendremos una salida de energía monofásica. Bueno, pues esta es una descripción general de cómo se debe construir. Luego, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica.
Y una vez que tengamos todo esto, ya solo nos queda el ensamblado de todo el conjunto, introducir el eje y por supuesto ese eje vamos a tener que moverlo pues de alguna manera para que los imanes adquieran movimiento y produzcan energía. Y eso lo vamos a poder hacer o bien con un motor externo, o bien usando energía eólica, por ejemplo, podemos ponerle un molinillo, o bien manualmente, también podríamos poner una manivela y accionarlo nosotros manualmente, o bien hay otra posibilidad que es integrar el motor dentro del mismo generador y esto ya sería complicar el diseño bastante más. Por lo tanto, yo creo que lo primero es hacer lo que hemos visto hasta ahora y una vez que tengamos una producción de energía y seamos capaces de construir las bobinas y de que todo funciona bien, entonces podríamos intentar integrar un motor dentro del propio generador, como nos explica también en Antonio Romero. Existe también esa posibilidad. Bueno, yo creo que hasta aquí lo podemos dejar en este vídeo. Tenéis más información en el blog. Creo que es una descripción bastante precisa de cómo se debe fabricar. No es un invento súper complicado, pero requiere dedicarle bastante tiempo y, por supuesto, tener un poquito de pericia y algún lugar donde desarrollarlo. Así que nada, lo vamos a dejar aquí y nos vemos en próximos videotutoriales.